Hola, buenos días en otro jueves más en el programa de Psicología y Salud Mental, Los Rincones de la Mente, dentro de Jaén Plus Radio. ¿Sabemos comunicarnos? ¿Tenemos habilidades comunicativas a nivel de relaciones interpersonales? ¿Somos personas asertivas? ¿Somos personas a la hora de expresarnos, de relacionarnos en definitiva, agresivas, no asertivas? ¿Qué habilidades tenemos al respecto? ¿Nos influyen en nuestra salud mental y en nuestras relaciones en general? Pues de eso vamos a hablar hoy. Le habla Antonio Sánchez Cañete en otro espacio de los Rincones de la Mente. Empezamos, por tanto, el programa. Bien, pues muchas gracias, Mateo Marto, nuestro técnico de sonido, que está siempre al pie del cañón, nunca mejor dicho. Y bueno, ya os ponía en antecedentes, en la introducción, de lo que vamos a hablar hoy. Un tema que tiene muchísimo intríngulis también, como yo digo, una expresión que no sé si está muy bien dicha o no, pero bueno, yo la utilizo mucho. Y que es el de la asertividad. Mirar, anteriormente a tener, contar en Gen Plus Radio con YouTube, ¿no? Y con las cámaras, pues ya había hecho un programa, pero bastante más teórico de lo que quiero hacer hoy sobre el tema de la asertividad, la habilidad, en definitiva, de tipo comunicativo, ¿no? Me parece fundamental este tema para que nos hagamos también nosotros un análisis de cómo somos, cómo a la hora de expresarnos, a la hora de relacionarlo, tanto verbal como no verbalmente, qué tipo de o qué estilo de forma de comunicarnos, si incluso nos influye eso en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, o al contrario, la personalidad de alguna manera es la que influye en esta forma de comunicarse. Y hoy cuento con una persona que para mí, sinceramente, es un lujo, ¿no? Aparte de que es colaborador nuestro en la radio, en el programa de Píldora de Liderazgo, que lo recomiendo de verdad a todo el mundo que lo siga. Cuento con un compañero psicólogo, Rafael García Sánchez, al que ya le doy la bienvenida. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Es un lujo también estar en un No, programa desde luego, contigo. bueno, pues entonces un lujo mutuo, ¿no? Vamos, Mutuo, mutuo, ya que estamos compartido. hablando de asertividad, vamos a ser asertivos los dos, ¿no? Sí Exacto. queremos que sea muy práctico este programa. Yo llevo mi guión, pero vamos, casi, ¿qué decir de Rafael García Sánchez, psicólogo social, persona que ha trabajado pues casi durante 30 años en recursos humanos en empresas distintas, ¿no? Ujú. Tanto públicas como privadas o todo. Tanto pública como privada, sí. Perfecto, ¿no? Efectivamente, en los últimos 5 años también trabaja y colabora en el Parlamento andaluz con temas de liderazgo político. Estamos hablando de una persona, no solo en el Parlamento andaluz, me decías que incluso en Madrid, ¿no? A nivel de gobierno central, ¿no? En el gobierno central, no, en el gobierno autonómico. Perdona, el gobierno Mm. autonómico trabaja para y colabora con un grupo político de los mayoritarios, evidentemente, a nivel nacional. Y por tanto, como psicólogo social y este tema, pues me viene anillo al dedo y como encima colaborador de Ejemplo Radio, dije yo lo cojo y ya verás que queremos hacer un programa, ya digo, muy, sobre todo, el hecho de que sea un programa práctico, por llamarlo de alguna manera. Es decir, vamos a intentar ver cuáles son esas técnicas asertivas, qué es lo que es la asertividad, agresividad, no asertividad o pasividad, etcétera, etcétera. Y creo que va a gustar porque queremos hacerlo con ejemplos y creo que va a ser interesante. Pues una vez ya dicho eso, no me voy a enrollar más porque ya de asertividad ya estamos dando aquí algunos una pequeña lección, ¿no? Rafael, ya te digo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a centrarnos. Asertividad, no asertividad o pasividad, que llamemos como queramos, agresividad. Vamos a introducir antes de llegar a estos ejemplos un poquito el tema de una serie de cuestiones, Ujú. de términos, de definiciones que hay que decir sí o sí antes de irnos a la parte más práctica. Cuéntanos un poquito, como tú quieras. Vale, bueno, vamos, por centrar un poquito el tema, vamos a imaginar que hay un continuo, es decir, un continuo conductual en el cual en un extremo está la conducta o el estilo pasivo, la pasividad, la sumisión, por decirlo de una manera mucho más gráfica, y en el otro extremo está la agresividad. O sea, podemos movernos desde la pasividad más absoluta a la agresividad más extrema. Pues en ese continuo, como en todo, ¿no? En el centro está la virtud, se encuentra la asertividad. Estos tres estilos, pasivo, asertivo y agresivo, tienen implicaciones en la salud mental, Efectivamente. como, tú bien has comentado, y también en la forma de relacionarnos con otros.
Partimos de la base de que las personas somos seres sociales, por lo tanto necesitamos comunicarnos, estamos ávidos de comunicar de alguna u otra manera. De hecho, cuando encontramos personas que tienen esa dificultad o esa no necesidad de comunicarse permanentemente, ya nos estamos inclinando precisamente a un extremo, al extremo de la pasividad, al extremo de la sumisión, al extremo del aislamiento, ¿no? Es la introversión más extrema, ¿no? Pues como comentaba, estos tres estilos, el pasivo, el asertivo, el agresivo, pues ¿qué impacto pueden tener en la salud mental? Y yo aquí te pido ya que interactuemos también, porque evidentemente... Ya te iba a hacer la primera pregunta y no quería interrumpir porque yo quiero escuchar una clase contigo que también, va, ¿no? en absoluto. Pero Rafael, sí, efectivamente dices, cuando esa persona no asertiva o pasiva, vamos a llamarla así, ¿no? Llega hasta ese extremo, dices, claro, eso puede ser un problema de salud mental. ¿Y cómo llegar ahí? ¿Y qué es lo que las consecuencias de eso? Esos son los temas serios que siempre en los rincones de la mente desde hace ya un año estamos hablando. Es decir, no vamos a tratar, no vamos a meter de lleno en la parte clínica, pero sí ya sabemos que lo que tú estás muy bien refiriendo conlleva un problema, una problemática como mínimo, no sé, clínica, de tipo depresivo, de tipo ansioso, de tipo personalidad inhibida, muchas cuestiones que ya quiero poner antecedentes. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente, vamos a ver, la persona pasiva su impacto en salud mental es una persona propensa a la ansiedad, con una baja autoestima, que su relación social con los demás pues es una persona que se siente ignorado, es decir, soy inferior, no me merezco y por lo tanto es consecuencia de ese aislamiento. Tiene un vocabulario inseguro, dubita, evita decir no, es decir, es una persona con la cual el agresivo se jacta, vamos, porque es que puede aprovecharlo, como no encuentra ningún tipo de respuesta asertiva, pues sino todo lo contrario, todo lo que le va a decir es una persona totalmente vulnerable, ¿no? Y a nivel, que esto sí es importante para poder identificar lo que son los estilos pasivos, tienen una comunicación no verbal peculiar. Utilizan posturas cerradas, evitan la mirada, ¿no? Tienen gestos muy nerviosos. ¿Por qué? Porque precisamente por esa inseguridad. Ese recorrido que hemos hecho por la pasividad lo voy a pasar ahora, si te parece, al estilo agresivo. Antes de pasar al estilo agresivo, son aquellas personas, yo me acuerdo cuando, incluso en la carrera, cuando estudiábamos este tema, aquellas personas que casi parece que llevan un cartel figurativo delante de ti diciendo trátame así. Totalmente. Puede ser así, algo por el estilo, algo un poco simbólico, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Totalmente. Es decir, totalmente. Yo estoy viendo a Rafael y tiene un cartelito delante, conforme me voy interaccionando con él, que dice, trátame así. Como diciendo, soy débil, trátame conmigo casi a nivel de interacción, lo que quieras conmigo. Totalmente. Son personas, normalmente las personas pasivas necesitan de personas más fuertes para poder, fíjate lo que te digo, para poder incluso vivir, ¿no? Es curioso lo que acaba de decir, ¿eh? Sí, Porque sí. A nivel ya de pareja, a nivel incluso de interacción con compañeros de trabajo, no buscan un no pasivo, o un pasivo, perdón, un no asertivo, un pasivo, no busca a otro pasivo. Bueno, pueden relacionarse, pero no es lo que un pasivo necesita. Es decir, una persona pasiva lo que necesita es que le digan por dónde, cómo y de qué manera tiene que comportarse. Vale. Aunque no esté de acuerdo, aunque no lo comparta, pero en su estilo de vida, en su estilo de conductual, evidentemente tiene la característica de obedecer, ¿no? De obedecer y bueno, ya está, yo es que no me merezco realmente decidir por mí mismo, yo necesito que alguien dirija mis pasos, ¿no? Son personas que no creen que tengan derecho a expresarse, en definitiva, daros cuenta del pasivo, ¿eh? Pasamos entonces, hay muchas cuestiones, mucha sintomatología que identificar este tipo de personas, pero bueno, es muy amplio el temario, el guión, perdón, de hoy y vamos a continuar. Vamos, efectivamente. La persona agresiva, y me voy al otro extremo, es una persona que es una persona impulsiva, que disfruta, está en permanente estrés, ¿no? Esa ansiedad que tenía el pasivo también puede ser propia de las personas agresivas. Y otra característica que comparten, y esto es puede resultar un poquito sorprendente, que comparten con el estilo pasivo, y es normalmente los agresivos tienen una baja autoestima. Efectivamente. Eso es muy importante también, lo que está reseñando Rafael. Tiene una baja autoestima. ¿Y cómo llega? Claro, pensamos que la autoestima no es algo como que sí, que se puede. La autoestima es la gasolina que necesitamos las personas para vivir.
Entonces, si tenemos baja autoestima, evidentemente tenemos que tener... Bueno, yo siempre lo comparo la autoestima. Las personas nacemos de serie con una... como los coches, ¿no? Es decir, tenemos una vasija de cristal muy fino que tiene la capacidad, la cantidad justa de autoestima para, bueno, una cantidad perfecta para poder trabajar. Pero este cristal es muy fino. Entonces, es tan fino que cualquier evento negativo que no sepamos gestionar, que nos produzca cualquier trauma, cualquier desengaño, bueno, cualquier pérdida, cualquier situación traumática que tengamos en la vida puede afectar este cristal. Y entonces, ¿qué pasa por ese cristal? Pues empieza a perder autoestima. Entonces, tenemos dos posibilidades de rellenar o de mantener ese nivel mínimo de autoestima. Uno, siendo, y ya voy a hacer un guiño a la asertividad, es decir, gestionando nosotros nuestra propia autoestima mediante el compromiso, es la palabra clave, o bien buscando la autoestima fuera. Efectivamente. Si buscamos la autoestima fuera, ¿el pasivo cómo la busca? Pues el pasivo la busca precisamente teniendo un estilo o una conducta seguidista, es decir, una conducta que necesita tener a alguien que le diga, vale, sí, tú por aquí, él ya tiene su autoestima, o ella, ¿no? Y el agresivo necesita esa autoestima que también ha perdido por ese evento de autoestima, necesita sentirse fuerte, se siente autoritario, sentirse con poder, con autoridad. Y de hecho, cada vez que le pueden contradecir o lo que sea, estos agresivos, estamos hablando, pueden sentirlo como no sé, como algo que a ellos les llega muy fuerte y bueno, pueden reaccionar como reaccionan. Claro. Oye, pero conforme estaba hablando Rafael, me está dando la impresión de estos agresivos encubiertos de alguna manera su personalidad, y un tema que a lo mejor más adelante lo podríamos tratar, de los psicópatas, ¿no? También, ¿no? Pasa que los psicópatas tienen, ahí ya estamos evidentemente en la patología, ¿no? En una patología que, bueno, los psicópatas tienen una total ruptura con el entorno y con la sociedad. Entramos ya en otro terreno mucho más... Nos remitimos a los oyentes a un programa de psicopatía. Venga. Continúa. Venga. Estamos entonces, dentro de ese, estamos en pasividad, agresividad y en medio. Sí. Y, bueno, comentando, el agresivo busca preferentemente el conflicto. Busca el conflicto porque ahí es donde, bueno, él puede mostrar su autoridad. Está su como poder. pez en el agua, ¿no? Efectivamente, es una persona pues con una voz alta, un tono de voz alta, imperativo a la hora de hablar, y su comunicación no verbal, también para poder distinguir este tipo de personalidades, son posturas invasivas, miradas intimidantes, con gestos bruscos, es decir, que no respeta la zona de seguridad o la zona de control, ¿no? de cada uno de nosotros, intimida, ¿no? De alguna manera. Perfecto. Entonces, claro, ya estamos los dos extremos, claro, y la virtud está en el centro, o normalmente suele estar en el centro. El equilibrio, ¿no? En donde se debe de buscar, ¿no? Pero es la asertividad. La asertividad es lo bueno que no se hace en ambos extremos, ¿no? La persona asertiva es una persona que se siente bien con lo que hace, por lo tanto, disfruta, transmite ese bienestar emocional. Ese bienestar emocional que se traduce en relaciones sanas, se traduce, por ejemplo, en un hablar y escuchar, en una empatía, que hablaremos más ahora adelante, vamos a hablar, efectivamente. En una escucha activa, efectivamente. en darle a la otra persona con la que interactúa su posición, su postura, su importancia, y por supuesto tiene posturas abiertas, tiene una mirada tranquila, que invita al diálogo, que tranquilización cuando él dice, joder, que bien me encuentro hablando con esta persona, que bien me he sentido, ¿no? Que agradable, ¿no? Pues eso son personas asertivas, porque nos han permitido realmente desarrollar y expresarnos de alguna manera. Son personas, vamos a hablar ahora efectivamente de la empatía, pero son personas que no invaden el terreno de los demás, pero también ni lo invaden ni de alguna manera se dejan invadir, ¿no? Es decir, que están y para eso hay que gestionarlo bastante bien. Efectivamente, mirar dentro de lo que teníamos establecido, el guión, estaban esos componentes verbales y no verbales que muy bien en cada uno de los tres estadios quizás de estos temas de habilidades comunicativas, pues Rafael no ha ido explicando, pero vamos a resumirlo, si te parece muy rápido, esos componentes verbales y no verbales que de alguna manera definen estos tres estilos. Agresivo, me dice, y hay que mirar sobre todo varios parámetros. A nivel verbal, forma de comunicarse, cuéntanos. Y a nivel no verbal, la mirada también, todo esto. Exacto. El agresivo.
el agresivo? Bueno, Para resumir. Resumir, el estilo agresivo es un estilo que intimida. Para empezar, es decir, cuando estemos delante de una persona que intimida con un volumen de voz alta, que no te deja hablar, que utiliza el yo por delante, pero el yo manipulado. Quiero decir, no porque tú quieras defender tu postura, sino porque realmente lo que quiere es imponer tu postura, ¿no? Por eso digo que es impostado, ¿no? Y en términos de comunicación no verbal, pues una persona con la que tú te sientes incómodo, ¿no? Empiezas tú, dices, ¿cómo? Meto la mano al En la forma de bolsillo, gestualizar, ¿no? En todo. Exacto, él me está acusando con el dedo y yo, curiosamente, que nunca cruzo los brazos, me he tenido que cruzar porque me estoy defendiendo sin darme Mirada cuenta. inquisitiva, ¿no, Rafael? Mirada inquisitiva, bueno, utilizar precisamente todas las técnicas habidas y por haber para que sea su posición y su postura la que siempre esté prevaleciendo por encima de la tuya, evidentemente, ¿no? Es decir, el agresivo ve un pasivo en todas las personas. En la mayoría de las personas. Claro, de ahí está que podamos desarrollar una conducta asertiva precisamente bueno, para realmente para poner en valor nuestra personalidad. El agresivo rápidamente identifica a otro agresivo, ¿que sí? Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que hay diferentes niveles, ¿no? de personalidades agresivas. Menos mal. Vamos a pasar al otro extremo, al pasivo. El pasivo, pues precisamente lo que hemos comentado es lo contrario al agresivo. Es una persona que inspira o bien lástima, ¿no? Y no es que sea su mecanismo de defensa, es que es su forma de ser, ¿no? O bien lo que inspira es decir, el cartelito que tú decías, ¿no? Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Porque yo lo que necesito es para mí, que tú te fijes en mí, aunque sea para darme un pescozón, yo ya tengo, lo prefiero. Efectivamente. Y mirar, después vamos a ver un ejemplo también rápidos para que veamos, identifiquemos perfectamente ese no asertivo o pasivo del agresivo. Y pasamos ya a los componentes verbales y no verbales de la asertividad. La asertividad, bueno, el componente, a mí me gustaba decir que un poco para trasladarle a las personas la importancia que tiene tener pautas, comportamientos, estilos y técnicas asertivas, la importancia que tiene que lo hagamos nosotros sencillamente visualizando, es decir, tú quieres tener una persona a tu lado que te diga lo que realmente piensa, que te lo diga de una manera que, bueno, que no te va a gustar, pero que no te hace daño, que en todo momento puedas tú hablar y te va a escuchar de manera activa, que realmente sepa ponerse en tu lugar sin tú decir nada. ¿Eso tú quieres? ¿Te gustaría tener un compañero de vida, una compañera de vida así? Y uno dice, sí. Sí, pues tú tienes que hacer lo mismo porque esa persona que estás buscando es lo que está buscando ella también, ¿no? Entonces, es decir, que lo importante es desarrollar este tipo de técnicas o de patrones de conducta precisamente pues, para vivir bien, pero también para hacer mejor la vida a los demás. Me voy, Rafael, y ya quizás saliéndonos del programa y de todo, pero te vas, es que claro, son temas tan interesantísimos. A la gestión emocional también desde la infancia, quizás desde los primeros años de educación primaria, que sí. Cada vez se está trabajando más este tipo de cuestiones, que sí. Sí, hombre, la verdad que, gracias a Dios, la educación emocional cada vez está, de alguna manera, dándole la importancia que tiene que tener, porque las personas somos seres, lo mismo que somos seres sociales, somos seres emocionales, entonces hay que trabajar esas emociones porque precisamente las emociones van evolucionando. Y al ir evolucionando, pues no es lo mismo coger una persona que toda su vida ha sido propensa a la tristeza, que la tristeza ha acampado a sus anchas cada vez que se ha enfrentado a algún problema, que ya está tan arraigada que cuando eres mayor realmente decir, primero que no identifica la emoción de la tristeza como tal, sino que identifica tu estado natural. Efectivamente. No has podido desarrollar las técnicas para decir, pues estoy triste. Mira, la tristeza se produce, es una respuesta emocional, psicofisiológica a una pérdida por ejemplo, de perder un partido de fútbol, o me refiero ya... O de que a mi hermano le han puesto la comida mejor que a mí. Efectivamente, eso son pérdidas. ¿Por qué? Pues, bueno, ¿y cómo gestiono yo eso? Pues lo puedo gestionar con rabia, lo puedo gestionar con odio, con violencia. No, estás triste, lo reconoce, no quiere decir que llores por lo los malo rincones. de todo esto, Rafael, es que conforme va pasando ese niño a adulto, o sea, adolescente y después adulto,
de alguna manera conforma un tipo de personalidad, ¿no? Totalmente. Asertiva o agresiva, o no asertiva o pasiva. Exacto. Eso sí que es fundamental en los temas estos. Ya digo, habría que hablar mucho. Yo me remito a un programa también del Niño Herido, me pareció muy interesante también, con otra compañera, presidente de aquí de esta radio, en donde quizás muchas cuestiones de este tipo, por no haberlas gestionado desde pequeño, no vamos a culpar a los padres, no vamos a culpar al colegio, pero sí que es verdad que ahí están, ¿no? Ahí están. Bueno, si el niño o la niña esta era así, bueno, pues es así, la hermana es de otra manera, no. A lo mejor habría que gestionarlo porque después eso te ha marcado de alguna manera. Concluimos. Componentes verbales de estos 3 aspectos. Ser claro y directo, respetuoso, actuar en primera persona y hablar en primera persona, hablar. Evitar juicios y acusaciones y sobre todo utilizar tono adecuado. Componentes no verbales, lo que decía muy bien Rafael, la mirada, la expresión facial, la postura, gestos, todo esto acompaña. Y si eso nos analizamos a personas de nuestro entorno, marido, mujer, hijo, amigos, compañeros, etcétera, veremos que acompaña el tipo de personalidad y sobre todo el tipo de habilidad comunicacional de esas personas con estos aspectos verbales y no verbales. Rafael, y vamos a seguir avanzando porque hablabas, claro, de 2 aspectos fundamentales, que sí, que mucho hablarlo, la escucha activa. Porque eso de que me has escuchado, Rafael. Sí, te estoy escuchando. No, me estás escuchando activamente, muy relacionado con la empatía y con lo que estamos hablando. Sí, respecto a la escucha, es decir, no, si yo te escucho, ¿no? Pero claro, la diferencia está en que yo te escucho para comprender o te escucho para responder. Efectivamente. Ahí eso Que es nos vamos clave, ¿no? pisando muchas veces, ¿no? Es un problemón en las comunicaciones entre personas, ¿no? Sí, Es decir, que tú me estás hablando, pero no te estoy escuchando porque ya sé lo que ya estoy pensando en lo que te voy a responder. Pero déjame terminar y métete en lo que yo te quiero. Que los exacto. procesos de comunicación son complicados. Y tú ya verás, con la experiencia que tiene Rafael en tema de liderazgo, en tema de en donde colabora, pues ya verás. Es como el síndrome que tú bien conoces, el síndrome del experto, ¿no? Como, no, oye, mira, lo que me pasa es que anoche no puedo. No, No, yo sé lo que sí, te, ya lo sí, sé. yo sé lo que te pasa a Sí. ti. Hay gente Si que a mí me ha hay pasado. gente que lo sabe todo, ¿eh? Exactamente. Esa Y escucha activa que importante la es. escucha activa, pero la escucha activa, fíjate, oír significa percibir las vibraciones que hay en el aire. Escuchar es darle significado a esas vibraciones que hay en el Qué aire. importante lo que acaba de decir, Y, ¿eh? escu- Y qué y es- bonito, y qué simbólico, y metafórico, ¿eh? Exactamente, porque va desde, no, yo te oigo, no, oír, escuchar y ya lo máximo, el nivel máximo es la escucha activa. La escucha activa es poner todos los sentidos para entender lo que dice la otra persona, pero además entendiéndolo con sus emociones. ¿Por qué lo dice? ¿En qué condiciones está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Efectivamente. Esa es la escucha activa. Es que eso es lo importante, Esa es la escucha exactamente. activa. Yo siempre me gusta decir que la escucha activa es el ejercicio que menos músculos mueve, pero que más cansa. Cansa muchísimo. Escuchar, claro. Está dando píldoras, ¿eh? Píldora de liderazgo, ¿no? Sí, no es cierto, porque realmente todo el mundo, es decir, si alguien te habla, tienes que mínimo que dedicarle todo tu esfuerzo y toda tu energía a escuchar y a entender y a comprender lo que esa persona te está transmitiendo, porque es muy Si importante. realmente tiene interés en esa persona. Exacto. Ahí está la clave. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en recursos humanos, cuando hacíamos entrevistas, cuando yo hacía entrevistas de selección, pues para mí, bueno, aquí ya lo puedo decir, ya la dejé hace tiempo, era lo que menos me gustaba porque terminaba agotado, ¿no? Porque realmente, claro, te tienes que preparar la entrevista, no es un currículum más, tienes que dedicarle pues 45 minutos, una hora incluso, dependiendo del Tiene responsabilidad ante los empresarios de que selecciona un buen candidato o candidata. Claro, y además el currículum te dice lo que eres, no cómo eres, ¿no? El cómo eres es lo que tienes que complementar en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo consigues? Pues escuchando activamente al entrevistado, Agota. ¿no? Agota muchísimo. Es decir, que a nivel profesional agota, entonces a nivel de relaciones humanas normales, bueno, pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar esa escucha activa, pero que lo has definido muy bien. La verdad que no, esas definiciones que has dicho me ha gustado porque no siempre decimos la escucha activa de intentar meterte más en la cabeza del otro y tal y cual, pero lo has definido muy bien. Y eso te lleva a una empatía, ¿no? Eso te lleva a una empatía. Evidentemente, la empatía, que también un poco decir, bueno, antes hemos hablado de diferencia entre escucha y escucha activa, pues la empatía también tiene niveles, el ser empático. No, yo soy empático, yo me pongo en el lugar de las personas.
Eso es muy importante, eso es empatía, pero nos estamos quedando a un nivel muy básico de empatía. A ver, elabóralo. Porque después de la escucha activa quiero La, que me lo elabore lo de la empatía también. bueno, vamos a ver, empatía es no solamente ponerte en el lugar de la otra persona, sino ponerte desde su perspectiva. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con esa persona, Vale. evidentemente. Eso, efectivamente, hay que indicar eso. Yo puedo encontrarme con un amigo que, bueno, que a lo mejor ha perdido su padre, yo puedo ser empático con él y digo, hace poco me pasó a mí, vaya, pues yo sé cómo te sientes, no, pero a lo mejor la relación que yo tenía con mi padre no es la que él tenía con su padre. A lo mejor él tenía una relación mucho más estrecha con su padre, por lo tanto, yo no puedo ser, es decir, es muy difícil. O sea, hay que trabajar mucho realmente la empatía para poder acercarse un poquito a sentir y a percibir las emociones que tiene la otra persona. Yo recuerdo en clase, cuando nos explicaron lo de la empatía, recuerdo que nos dijo el profesor José María, no me acuerdo el apellido, decía, hoy voy a explicar, empezó la clase diciendo, hoy voy a explicar el bálsamo de Fierabras de los psicólogos. Hoy vais a tener la herramienta con la que vaya a poder conseguir todo lo que queréis. Y todo el mundo expectante a ver qué nos iba a explicar y al final terminó con la empatía. Pero antes de explicar la empatía, sacó a un chaval, a un compañero allí a la tarima, lo saca, se coloca el tío detrás y se sube en borricate, claro, tú imagínate eso, ¿sí? Si se sube en borricate y claro, el compañero asustado y el profesor en borricate suyo y hablando, esta es la empatía, voy a explicar la empatía, fue un show aquello. Hizo una clase práctica. Totalmente, dijo, mirad, esta es la empatía, nos podemos acercar, nos podemos pegar, nos podemos subir, pero nunca podemos estar dentro de vuestro compañero. Son aquellas clases magistrales que a uno se le queda para toda la vida, ¿no? Entonces, yo desde entonces, y de ahí dije, coño, es que es verdad, es que realmente te puedes poner, pero es muy difícil, ¿no? Supone un ejercicio muy Rafael, importante. ¿hay empatía en la sociedad? Definida por lo que acaba de definir. ¿En la política hay empatía? En la política no hay toda la empatía que debería de existir. La verdad así quizás va también, ¿no? Sí, así, sí, porque realmente una cosa digo entre son las partidos, políticas, incluso dentro del propio partido, ¿no? Sí, te lo digo por tu experiencia que he comentado anteriormente, de colaborar en el Parlamento andaluz y en el madrileño, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, dentro de la política, como bien sabes, la política la forman personas, ¿no? Y hay personas... Claro, es que ese subyace en todo lo que estamos hablando. Todos estos temas de habilidades comunicacionales subyace que está la persona. Está la persona. Y hay personas que pueden ser empáticas en un partido y personas que pueden ser más empáticas en otro partido. En la sociedad, ¿tú aprecias que hay empatía? Yo creo que falta empatía. Yo creo que falta te hablo empatía. De familias, te hablo de amistades, te hablo de relaciones de todo tipo. Falta empatía porque... Compañerismo. Porque realmente no llegamos a dar ese salto cualitativo en la empatía. Se está trabajando quizás cada vez más el tema de la gestión emocional que decíamos anteriormente, desde la infancia, de la adolescencia, y resulta que el tema de la empatía quizás va a menos. Puede ser, pregunto. No, y es una pregunta muy acertada y evidente que es así, ¿no? Porque la empatía se trabaja desde el modelo de inteligencia emocional. El primer paso en el modelo de inteligencia emocional es conocer nuestras emociones y ponerles nombre, ¿no? Es lo que es el autoconocimiento. El segundo paso es gestionar nuestras emociones. Ya sabemos cómo se llama, ya sabemos cuándo las tenemos y en qué manera, y ahora voy a gestionarlas. Y el tercer paso es conocer las emociones de los demás. Y entonces ya entramos en el paso de la empatía. Y cuando consigo conocer las emociones de los demás, ponerle nombre, identificarlas, es cuando puedo pasar al cuarto y último paso, que es gestionar las emociones. Efectivamente. ¿Sabes? Pero para llegar al tercer paso, fíjate lo que te digo, para llegar al paso de conocer las emociones de los demás, primero he tenido que pasar por conocer las mías y gestionarlas. Yo no puedo ese autoconocimiento y esa gestión. Efectivamente. Y ahí es donde realmente empezamos a trabajar la empatía. Y yo creo, respondiendo a tu pregunta, que nos deberíamos preocupar más por desarrollar una empatía social. Sí, es que conforme estoy hablando se me está ocurriendo la pregunta, porque es que es una pregunta obvia y una respuesta muy sincera por tu parte. Llevamos la mitad del tiempo, Rafael, es decir, se nos pasa el tiempo hablando y queremos llegar a la parte práctica también, pero se me ha ocurrido esta mañana, digo, tengo que hablarlo con él y quiero hablarlo en el programa. Esas habilidades sociales comunicativas o habilidades comunicativas en redes sociales. ¿Cómo lo ves tú? Porque, claro, es que cada vez más nos comunicamos, ¿no? Comunicamos, entre comillas, por redes sociales. Es decir,
cómo somos y cómo somos realmente. Ahí está una distorsión, ¿no?, de cómo uno puede ser realmente, y eso sobre redes sociales habría que hablar muchísimo, y ya se sabe. Cómo uno se comunica en las redes sociales y realmente después es asertivo, no asertivo o agresivo, sin serlo a lo mejor realmente en su vida cotidiana. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en ese tema, en estos tres términos que estamos hablando, en las redes sociales, que sí. Totalmente. Las redes sociales tienen algo que facilita la no asertividad y el anonimato. Claro. El anonimato, ¿no? Entonces, También puede facilitar la agresividad en aquellas personas no asertivas, sí. porque es que estamos también viendo que muchos no asertivos pueden llegar a agresivos, precisamente en esas Sí. reacciones cuando dices, pero bueno, ¿cómo ha podido esa respuesta esta persona, esta mujer, este hombre, con lo débil que se le ve, con lo poco comunicativo, con lo pasivo que es? ¿Cómo ha sido y ha respondido de esta forma agresiva? Puede ser, ¿a que sí? En ese Totalmente. continuo, ¿no? Totalmente, en ese continuo se tocan los extremos, ¿no? Porque lo que necesitaba el pasivo, en este caso, para ser agresivo es no destacarse, que nadie le vea ese cartel. Y en ¿no? las redes sociales, al estar, como tú bien dices, pues encubierto, te puede manifestar de formas muy distintas. Mucho cuidado con el tema de redes sociales y de cómo la gente se comunica intencionadamente o no, ¿eh? Una parte Sí. de los perfiles y de todas las historias estas, ¿no? Es una forma que sería cuestión también de analizarlo, ¿eh? De hecho, uno de los elementos clave que están en el proceso de comunicación es que el receptor y el emisor y el receptor se mezclan, es decir, el emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser emisor. En las redes sociales no. En las redes sociales tú estás hablando, no estás hablando con la persona que ha escrito eso, porque evidentemente probablemente acabe la conversación. Estás reaccionando ante el estímulo que te ha propuesto esa persona. Efectivamente. ¿no? Entonces pierde esa calidad humana de interactuar con otra persona. Esa interacción humana Exacto. la pierdes totalmente con el tema de un aparato tecnológico por medio. Por eso, mucho cuidado con el tema este. Mucho cuidado porque ya estamos viendo la cantidad de historias, de engaños, de cuestiones que uno se lleva, autoengaño con respecto a cuando uno se comunica, entre comillas, por medio de medios técnicos y nos dice el técnico de sonido que nos quedan 10 minutos y esto se nos pasa volando. Pues vamos a seguir, mucho cuidado con ese tema. Vamos a comentar rápidamente los derechos asertivos, porque eso hay que decir. Los derechos asertivos, hay bastantes catálogos, pero vamos, en definitiva, hay algunos muy claros, que son, Rafael, cuando tú quieras nos dices, y si no yo digo también. Y, Bueno, venga, vamos a ir diciendo... vamos a ir ambos. Por ejemplo, a mí el que más me encanta de todos los derechos asertivos, bueno, hay que decir que son los principios fundamentales que te ayudan a comunicarte con respeto hacia ti mismo y hacia los demás, pero principalmente hacia ti mismo, ¿no? Para mí, uno que es importantísimo es que puedes expresar tu sentimiento, opinión y deseo. Ese es el derecho asertivo natural. Natural y por excelencia, ¿no? Yo creo. Y así sentirse uno bien. Exacto. Sentirte bien y lo que comentamos al principio, y sentir bien a los demás porque sabes que estás diciendo la verdad, que eres una persona honesta a la hora de hablar. Sobre todo, tener en cuenta, estos derechos asertivos que vamos a comentar, va a comentar Rafael, sobre todo, también tienen que ver mucho con la salud mental individual y el bienestar emocional de cada uno. Exacto. Y lo mismo que puedes expresar de cómo te sientes, también puedes expresar lo que tú quieres de los demás, lo que es decir, qué pretendes o qué deseas de los demás. Y hacerlo de una manera, pues, de una manera asertiva. Es decir, sí, aunque no le guste a la otra persona, pero no vas a hacer sangre, no le vas a hacer daño. Lo vas a decir de una manera que evidentemente, pues se lo digas, porque tiene que saberlo, pero no te vas a jactar, por decirlo de alguna manera. Vale, derecho a decir no. Derecho a decir no cuando tengas que decir no. La verdad que hay un libro por ahí muy bueno, ¿no? Cuando digo no me siento culpable, ¿no? Eso es. No, ¿De qué? De Wayne Dyer, puede ser, ¿no? De la zona erógenas, creo que... El mismo. Exacto. Tu zona errónea. Tu zona errónea, Wayne Dyer, sí. cuando digo no me siento culpable. Lo recomiendo leerlo porque es muy, muy bueno. De hecho, es a decir no sin sentirse uno culpable, muy importante, ¿no? Decir y derecho a pedir lo que uno quiere. Hay cantidad de cuestiones asertivas, vamos muy deprisa ya, Rafael. Sí. Derecho a replicar. Derecho a ser, como decía antes Rafael, uno mismo. Derecho a ser independiente. No sé, alguno que se te ocurra más.
Bueno, el derecho a tomar tus propias decisiones, Perfecto. por ejemplo. Efectivamente. Mirar, hay distintos catálogos. La verdad que los que estamos diciendo son de los derechos asertivos más fundamentales, pero ahí los dejo. Ya también en el anterior programa también lo estuve mirando, pero quiero llegar a los ejemplos. Antes de eso quiero decir, vamos a hablar un poco rápidamente, 2 minutos, 3 minutos, de los mensajes tú y mensajes yo. O sea, es que para esto nada más necesitaríamos casi un programa, Rafael. Mensajes tú, ¿qué significa? Así, a bote pronto. Bueno, Aquellos mensajes en donde de alguna forma intentas culpabilizar al otro o hacer sentir mal al otro. Rafael, tú eres esto. Directamente está utilizando el tú. Pero hay otra forma sin utilizar el tú que también lo puedo decir, ¿no? Rafael, me parece que eso no lo has hecho bien. Entonces ahí vamos a utilizar después las técnicas asertivas que existen, ¿no? Es decir, esos mensajes tú, mucho cuidado con aquellas personas que eso ocurren, lo digo claramente, en matrimonio, entre compañeros de trabajo, en amigos. Ahí tenemos que ver si esas personas nos intentan manipular. Los mensajes yo, Rafael, te lo dejo a ti. En este punto sí me gustaría, por darle un punto práctico a este apartado, hablar de la técnica Sandwich, que funciona. Muy bien, perfecto. Una de las técnicas, efectivamente, de asertiva. De asertividad y en la que se maneja el tú y el yo, ¿no? Entonces, la técnica Sandwich es, entre dos cumplidos, introducir la recomendación. Muy bien. Por ejemplo, oye, con lo bueno que eres elaborando informes, me sorprende que haya tanta inexactitud en los datos que estás aportando en este. Anda, seguro que no has podido dedicarle tiempo, pero con la experiencia que tú tienes, dale una vuelta y me lo entregas mañana. Ahí habéis visto el giro. Exacto. Muy bien. Entre dos cumplidos, le metes la recomendación. Hay muchas técnicas asertivas, una de ellas la tipo sándwich, ¿no? Sí que es verdad que es interesante. Esos mensajes yo, son eso, en definitiva, expresar lo que tú sientes con respecto, aunque le diga algo negativo, entrecomillado, a la otra persona, pero hacérselo ver de maneras asertivas, que muy bien Rafael lo estaba explicando anteriormente. Mirar, los mensajes tú y los mensajes yo hay que utilizarlos bien, porque muchas veces, si no se hacen bien, se destrozan muchas relaciones de todo tipo, se dan lugar a muy malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Es muy interesante ese tema, ya digo, nos tendríamos que remitir, Rafael, a eso, pero ya digo, nos quedarán 6, 7 minutos, voy a mirar el reloj, efectivamente. Vamos a centrarnos en ejemplos prácticos, concretamente, pero si te parece, Rafael, tengo yo aquí un ejemplo que te lo he comentado anteriormente, que es el ejemplo de Sandra y Mónica, para que nos hagamos a la idea rápidamente antes de pasar a otras técnicas como el disco rayado, banco de niebla, en donde, mirad, él va a hacer de una persona, son 2 chicas, os pongo en relación, imaginemos el caso de una persona débil, con una baja autoestima, que se llama Sandra, que cree que para ganar amigos hay que hacer todo lo que ellos dicen. Mucho cuidado con el ejemplo que vamos a poner. Un día Sandra tiene muchos deberes, pero su mejor amiga, Mónica, la llama para pedirle un favor. En este caso, pues Mónica, voy a ser yo, y Sandra, si acaso, va a ser Rafael, para que nos demos cuenta rápidamente en este ejemplo, cómo una persona se puede identificar. Bueno, pues empiezo la conversación. Hola, Sandra, ¿te acuerdas de ese chico tan mono del que te hablé? Sí, ¿te ha buscado? Sí, me ha invitado al cine hoy. Y tú dices, pero Mónica, Mónica, tienes que hacer tus deberes de matemáticas. Ya, por eso te llamo. Échame una mano, hazlos tú. A ti se te da muy bien, por favor, no puedo quedar como una sosa, ya estáis dando cuenta que está manipulando por medio de la conversación a Sandra. Ante él. Pero... Sabías que lo entendería. Antes de decir, ella dice pero, dice Sandra, ya Mónica directamente la corta y dice, sí, sabía que la entendería. Cuando venga a recogerme paso a tu casa a dejarte el libro. Mañana nos vemos a las 8 a la entrada de la escuela para que me lo entregues. Gracias. ¿Qué haría sin ti? Como veis, Sandra es una personalidad débil por miedo al rechazo de su amiga ha cedido. Ahí se ha roto toda la escala del continuo que acaba de decir antes Rafael. Una persona débil tiene miedo a ese fracaso, depende por tanto de otros, teme hacer amigos y sobrevalora los derechos y necesidades de los demás, ¿no? Por encima de los propios. Supongamos que Sandra se pasó toda la noche haciendo los deberes de Mónica, pero al llegar al instituto se da cuenta de que ha olvidado en casa el libro de su amiga. Mónica, enfadada, le reprime de la siguiente manera: ¿que se te ha olvidado el libro? Y dice:
Sandra, ¿y ahora qué le digo a la maestra? Estos deberes son parte de la calificación final. Perdona, lo sigue diciendo Mónica. Eres una estúpida, daros cuenta, ya insulto. Con razón no tienes más amigas. Espera un momento, lo que pasa es que estás celosa. Como tú eres gorda y fea, nunca vas a tener novio. Te enojaste porque me fui al cine con Javier. Tonta. Tú no sirves más que para los libros y ahora ni eso. En la tarde me das mi libro y olvídate de nuestra amistad. Me has fallado. ¿Qué le respondería Rafael a Mónica? Bueno, aquí encaja de lleno la fórmula de un psicopedagogo. Encaja todo lo que has dicho del programa hoy. No, pero no. Esta fórmula es muy... Además, es una fórmula que funciona. De verdad que funciona. Este psicopedagogo, Jaime Guinot, la utilizaba para hablar con adolescentes. O sea, si funciona con adolescentes, imagínate en relaciones de pareja está totalmente cotejada que funciona, ¿no? En cualquier tipo de interacción entre personas, ¿no? O en los trabajos, en los equipos de trabajo. Y la fórmula es la siguiente, es decir, cuando tú haces esto, me haces sentir de una determinada manera. Y a mí me gustaría haberme sentido o haber pensado, esa es la fórmula, tan sencilla como esa. Entonces voy a poner el ejemplo. Cuando te estoy contando algo que no me dejas acabar la frase y me interrumpes, paso al segundo, me hace sentir muy mal, porque creo que lo que estoy diciendo no te interesa para nada. A mí me gustaría que me escuchara y que si tuvieras algo que decirme, pues que me lo digas. Yo añado un cuarto elemento más, que es el compromiso. Sobre todo los equipos de trabajo y en política funciona muy bien. Y es, yo a cambio me comprometo a incorporar, a escuchar y a valorar realmente lo que dice y si fuera interesante incorporarlo a mi programa o a mi discurso o lo que sea. Entonces, en el caso que has comentado es perfectamente aplicable este modelo. Me hace sentir de una manera... o sea, cuando me dices algo me hace sentir de una manera, a mí me hubiera gustado sentirme de esta otra, pero vamos, yo a cambio me comprometo a, ¿no? Eso juega con las emociones de ambas personas. Efectivamente, manipula totalmente. Hemos visto aquí que ha actuado de alguna forma agresiva. Es más, cuando ve que no le lleva los deberes hechos porque se lo ha leído el libro o lo que sea, pues ya es agresiva total. Con insultos y me imagino en los componentes no verbales, etcétera, etcétera. Mirad, hay, ya digo, muchas cuestiones que tienen que ver con habilidades comunicativas, desde pedir favores, como decía anteriormente, a negar cuestiones, todo tipo de aceptar cumplidos también, por ejemplo. Son muchas cuestiones que podríamos definir y podríamos hablar, pero no tenemos tiempo. Pero sí vamos a hablar de 2 o 3 técnicas asertivas muy importantes, más que nada para dejar un ejemplo rápido y que nos demos cuenta de cómo se puede contrarrestar este tipo de cuestiones. Vamos a hablar de la técnica del disco rayado. Rafael. Bueno, la técnica del disco rayado es, y ahora yo entiendo, estoy seguro que los oyentes van a identificar, eso es el disco rayado, ¿no? Porque es una técnica muy habitual, ¿no? Es manteniéndonos firmes, repitiendo una y otra vez nuestras posturas. Es importante mantener un tono calmado siempre, en todo momento, nada agresivo, evidentemente asertivo, pero es decir, nosotros tenemos nuestra idea, nuestra postura, y esa es la que vamos a estar manteniendo y repitiendo. ¿Cómo sería? Yo soy la vendedora de una tienda de zapatería. Tú empiezas a ver zapatos, no te gustan, le digo, mire usted, este zapato es muy bonito, a usted le sienta muy bien. ¿Tú qué responderías? Yo lo que estoy buscando es un zapato que sea cómodo y que lo pueda utilizar habitualmente. Muy bien, pero ¿no se ha dado cuenta usted de que este zapato sí que le va a venir a usted fenomenal? Es cómodo y como usted dice. ¿Qué respondería? Pero realmente lo que busco es la comodidad adaptada a mi pie, pues resulta que mi pie pues, es un tipo especial de... Efectivamente, mirar, en definitiva, lo que la técnica del disco rayado es incluso estar continuamente repitiendo la misma expresión. No, no me interesa. Te sigue insistiendo, no me interesa. Es decir, llega un momento en donde tú desarmas a la persona, estamos hablando de una tienda, no estamos hablando peyorativamente de nada. Déjame el coche. No me apetece dejarte el coche. Joder, qué aburrido eres, qué soso, si no te va a pasar nada. No me apetece dejarte el coche. Pero si no, que no te voy a hacer nada, que el coche te lo voy a devolver. No me apetece devolver el coche. Esa es la técnica del disco de rayado, hasta que la otra persona dice, se acabó. Banco de niebla, nos quedan 2 minutos. El banco de niebla es dar parte de razón, pero se sigue manteniendo firme a tus posturas. Efectivamente. Ejemplo. Por ejemplo, el típico ejemplo que dice, oye, Rafael, me parece que no llevas la vestimenta adecuada. ¿Y cómo le responde Rafael? Dice, pues puede ser, pero yo me siento cómodo. Sí, pero es que no te sienta bien el color. Pues puede ser,
le da de alguna forma, como está diciendo Rafael, la razón, pero encima te quedas tú. Pero yo me siento cómodo así. Al final desarma a la persona que está siendo agresiva. Exacto. ¿Y alguna más que tú quieras ya, que ya no tenemos tiempo casi? Bueno, yo tengo aquí, por comentar alguno, ¿no? Lo que es la pregunta asertiva, ¿no? Por ejemplo. Es decir, bueno, voy a poner el procesar el cambio, que es mucho mejor. El procesar el cambio es una técnica para afrontar discusiones que al fin y al cabo lo que nos viene a decir consiste en salir fuera del argumento que estemos hablando y exteriorizar